Túnez está atravesado por el río Arga, o sea, el pueblo queda dividido en dos y cruza el puente, entonces divide la parte nueva de la parte vieja del pueblo. Ahí tenemos una de las maravillas de Navarra, en Funes, Peñalén, que es donde desemboca el río Arga, al Aragón. Ahí confluyen los dos ríos. Nuestra vida ronda alrededor del río. De hecho, las construcciones, el tema también económico, la agricultura, todo está basado alrededor del río. Si no había otro medio, o sea, el río era el centro de reunión de la juventud, bajábamos allí a jugar, a bañarnos, a todo. Y bueno, yo recuerdo también de mi madre de bajar a lavar la ropa allí al río, recuerdo también de pescar, o sea, ahora por ejemplo hay otro tipo de peces, ahora se pesca otro tipo de especies, ¿no? Pero antes mi abuelo pescaba camarones, pescaba percas, carpas y todo aquello se comía. Servía para la subsistencia. El río ahora es pues bajar, hay un día al año que se baja a pescar, entonces hace un campeonato de pesca. Otro día, por ejemplo, pues quedan igual los amigos y las amigas, pero por pasar la tarde en el río, pero no es como antes. Ahora ya tenemos la piscina en el pueblo, en el verano a la piscina, pero es que antes el río era todo. Por ejemplo, antes celebrábamos San Pedro, el día 29 de junio, y se hacía una romería tremenda. Bajábamos, bueno, yo no conocí el bajar con galeras, con los carros de los tractores adornados, con palmas, eso yo no lo he conocido. Pero yo sí que he conocido bajar al río en cuadrilla, nos poníamos allí todos, hacíamos nuestros calderos o asábamos a la brasa, se pasaba un día precioso. Yo pienso que nosotros en el pueblo no valoramos el río tanto como lo valoran los de fuera. Pero claro, nosotros como pasamos al cabo del día igual 10 veces por el puente para ir de un sitio a otro a comprar, a hacer los recados al banco, a la farmacia, a esto, a lo otro, al colegio con los hijos. Entonces yo creo que es algo más para nosotros, no lo valoramos tanto. Nosotros vivimos tan cerca del río que al final es uno más.